Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de acercarnos, Señor, a ti en oración para pedir tu bendición, la que tú tanto deseas darnos. Padre, vamos a abrir tu palabra y deseamos hacerlo con tu bendición y tu dirección. Danos luz y claridad en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta presentación se llama El arrepentimiento de Dios. El arrepentimiento de Dios. Y escogí este tema como ejemplo para probar que las escrituras siempre nos van a dar la respuesta a esas aparentes contradicciones que podamos encontrar en la escritura. No que la escritura se contradiga, sino que muchas veces nuestra comprensión, como es limitada, pues no logra armonizar una cosa con la otra. Vemos unas declaraciones que parecen contrarias a otras en la misma escritura, pero cuando nosotros estudiamos profundamente la escritura, encontramos que se resuelve el asunto y que las mismas escrituras se explican ellas mismas. Así que el arrepentimiento de Dios lo escogí como un tema para poder ejercitarnos en este aspecto. Y es que el ejercicio de resolver aparentes contradicciones ayuda a todo estudiante de la Biblia a comprender mejor la escritura, a poder presentar la palabra de Dios más claramente, ¿verdad? Porque si las aparentes contradicciones son eliminadas de nuestra mente, pues entonces tenemos mayor claridad también a la hora de expresar el mensaje que queremos compartir. Y lo más importante, que nos ayudan a resolver las aparentes contradicciones, nos ayuda a conocer al Dios que inspiró las escrituras, al Dios de la Biblia, al Dios que se reveló a través de estas escrituras. Así que ese es el punto más importante. O sea, nos va a ayudar para comprender mejor el mensaje general de las escrituras, ¿verdad? También nos va a ayudar a presentar este mensaje con mayor claridad a aquellos que queramos compartir la bendición que se encuentra en la Sagrada Escritura, pero lo más importante, que nos ayuda a comprender y conocer a Dios de manera personal, de manera individual. Ese es el beneficio mayor. Y ese beneficio es el que nos va a ayudar a querer compartir las Escrituras con los demás. Y un problema que muchas veces se entromete, ¿verdad? Se nos presenta o obstaculiza, podríamos decir también, nuestra comprensión de las escrituras y el resolver las aparentes contradicciones, es que nosotros tenemos muchos preconceptos. O sea, yo los tengo y todo ser humano los tiene. Tenemos preconceptos, ideas preconcebidas, creencias a las que nos aferramos. Y cuando de repente vemos algo que no está a favor de ella, muchas veces terminamos ignorando esas evidencias que van en contra de lo que yo digo que creo o yo pienso creer. Entonces, pues eso es un problema. Eso es un problema porque si yo estoy leyendo la Biblia y leo una porción que dice algo y luego en otro momento, tal vez otro día, o sea, yo creé una interpretación en mi mente de lo que significaba eso, pero más adelante, otro día, tal vez muy lejos de ese, de repente leo algo que parece ser distinto, entonces me choca. Y muchas veces optamos por bloquear eso, no tocarlo, seguir creyendo lo que creíamos porque esto nos parece contrario, pero no hacemos el ejercicio de resolver esta aparente contradicción en nuestra mente. Y hoy yo quiero que atendamos el tema del arrepentimiento de Dios. ¿Se arrepiente Dios o no? La Biblia en ocasiones ¿verdad? Vamos a ver que dice que Dios se arrepiente. Pero eso nos crea un problema, ¿no? Yo no sé a ustedes, pero a mí me crea un problema. Podemos tomarlo así ¿verdad? A la ligera y decir, pues la Biblia lo dice, pues yo lo creo. Dios se arrepiente. Pero más adelante nos topamos con declaraciones como la siguiente: en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, el arrepentimiento que implica un cambio de parecer, ¿acaso Dios cambia de parecer si en Él no hay mudanza ni sombra de variación? ¿Qué significa entonces que Dios se arrepienta? Vamos entonces a utilizar este ejemplo para motivarnos todos a estudiar la Biblia y a ir a las Escrituras para resolver toda aparente contradicción que tengamos o que hayamos encontrado en nuestro estudio de la palabra
de Dios. Y quisiera comenzar con Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Génesis 6, versículos 5 al 7. Y dice así: Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo el Señor: raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el animal y hasta el ave de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho. De primera instancia queda muy claro, ¿verdad? Podríamos pensar que queda muy claro. Dios se arrepintió. Dios se arrepintió de haber creado al hombre, ¿verdad? Eso es lo que leemos así de sopetón. Y mira, y lo dice, la Biblia dice, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Y más adelante dice, ¿verdad? Que todo hombre, toda bestia, todo animal iba a ser raído, ¿verdad? Dios lo iba a raer de la tierra porque se arrepentía de haberlo hecho. Entonces encontramos tanto en el versículo 6 como en el versículo 7 declaración de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y podríamos dejarlo ahí, pero si seguimos leyendo, ¿verdad?, la Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de Moisés, y llegamos al libro de Números, ¿verdad? Y estamos leyendo la historia de Balaam y Dios hablando por medio de Balaam en un momento donde Balaam está bendiciendo al pueblo de Israel. En Números 23, verso 19, nos topamos con lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que nos encontramos con esto y de repente tenemos una opción: o ignorar esto, o ignorar esta declaración y decir Dios se arrepiente, y aferrarnos a que Dios se arrepiente tal como yo defino el arrepentimiento, o puedo decir, espérate, que algo yo no estoy entendiendo bien. O puedo decir, la Biblia se contradice. O decir, yo no estoy entendiendo algo correctamente, porque en un lugar me dice que Dios se arrepintió, en otro lugar Dios por medio de Balaam está profetizando, y dentro de esa profecía dice, ¿verdad?, profetizando y bendiciendo al pueblo de Israel, y dentro de esa bendición y esa profecía se declara que Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Así que el hombre miente y se arrepiente, pero Dios ni miente ni tiene necesidad de arrepentimiento porque Él no se equivoca. Cuando uno se arrepiente, implica que uno se da cuenta que lo que hizo no fue lo mejor. Entonces Dios, que es perfecto, Dios que no comete errores, se arrepiente. El afirmar que Dios se arrepiente bajo esta definición de arrepentimiento es precisamente afirmar que Dios es como el hombre, en lugar de entender que Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Interesante. Y lo interesante es que también la palabra hebrea es la misma. O sea, tanto en Números como en Génesis, la palabra hebrea es la misma. O sea, Dios no es hombre para nakam, que es la palabra hebrea. Dios no es hombre para nakam, para arrepentirse, pero en Génesis nos dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que cavar en la Escritura para resolver esta aparente contradicción. ¿Se arrepiente Dios o no se arrepiente Dios? Entonces, cuando nosotros seguimos estudiando este tema y seguimos buscando en la Biblia y buscamos todas las incidencias de esta palabra, nos topamos con 1 Samuel capítulo 15, que es un buen ejemplo para nosotros ir resolviendo esta aparente contradicción. 1 Samuel capítulo 15, voy a leer el versículo 11 y el versículo 35 inicialmente. Y para que tengan una idea,
¿verdad? Del contexto, Dios había puesto a Saúl por rey sobre Israel, pero Saúl, no mucho tiempo después de comenzar a ser rey, se envaneció, desobedeció, se cometió varios actos de presunción, se atribuyó responsabilidades que Dios no le había dado, desobedeció abiertamente y se apartó del Señor. Y entonces dentro de ese contexto es que leemos lo siguiente en 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, inicialmente, luego el 35. Y dice así: me pesa de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y pesó a Samuel, y clamó al Señor toda aquella noche. Cuando dice me pesa, está utilizando la misma palabra hebrea nakam. Me pesa, me duele. Me duele, y se traduce, me pesa de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y pesó a Samuel, y clamó al Señor toda aquella noche. Así que Dios le declaró a Samuel que le pesaba haber puesto a Saúl por rey, utilizando la misma palabra que se traduce como arrepentirse, tanto en Génesis como en Números, en Génesis capítulo 6 como en Números capítulo 23, versículo 19. Y aquí en 1 Samuel 15, versículo 11, también se está utilizando la misma palabra, pero se traduce como me pesa. ¿Ok? Y el versículo 35 nos ayuda a entender ¿verdad? Que ese me pesa también podría traducirse como me arrepiento, porque leemos en el versículo 35 de 1 Samuel capítulo 15, dice: y nunca después vino Samuel a ver a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl porque el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Así que aquí en el versículo 35 se traduce como que se arrepintió el Señor, mientras que en el versículo 11 se traduce como me pesa. Y es interesante que Dios le está revelando esto a Samuel, y Samuel le pesaba también su corazón y clamó al Señor toda aquella noche. Estuvo en oración, clamando, llorando por todo esto, porque Samuel tenía un amor increíble por Saúl. Samuel era quien lo había ungido rey, y entonces Saúl, habiéndose apartado del Señor, causó mucho dolor a Samuel, pero cuando el Señor revela que se arrepiente, ¿verdad? Aparentemente que le pesa, que se arrepiente de haber puesto a Saúl por rey, esto le pesa mucho a Samuel, y él clamó al Señor toda aquella noche cuando el Señor le reveló esto. Lo interesante es que entre medio de estos dos versículos, ¿verdad? Que uno ayuda a comprender mejor al otro, y hasta un versículo define que el arrepentimiento de Dios de haber puesto a Saúl implica un peso en su corazón. Vemos que en el versículo 11 de 1 Samuel 15 se traduce me pesa, mientras que en el versículo 35 la misma palabra se traduce que se arrepintió. Y volviendo a Génesis 6, podemos ver que el mismo versículo 6 lo define de esa manera. Si nosotros nos dejamos llevar, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 6 para refrescarlo. Génesis 6, verso 6 dice: y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Nosotros hemos hablado de esto en algunas ocasiones, pero para el que no lo haya escuchado, hay una tendencia en la literatura hebrea, ¿verdad? En los escritos hebreos, en la Biblia, ¿verdad? En los escritos del Antiguo Testamento, donde muchas veces una idea, ¿verdad? Se llama paralelismo hebreo, y es una idea repetida dos veces, la misma idea pero de manera distinta, cosa que la segunda vez que se repite amplifica, define, expande el significado de la primera,
y arroja luz sobre la primera declaración, pero realmente se está haciendo una declaración similar definiendo la anterior. Así que aquí, si nosotros nos dejamos llevar por eso y nosotros leímos que se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre sobre la tierra y seguimos leyendo, nos damos cuenta que el mismo verso y el mismo contexto nos da la respuesta de qué significa este arrepentimiento. Y le pesó en su corazón. Y entonces, 1 Samuel capítulo 15 nos confirma cuando traduce el arrepentimiento de Dios como un peso que Dios sintió, un dolor podríamos decir que Dios sintió, que también el versículo 35 nos deja saber que, ¿verdad? Nos presenta en 1 Samuel capítulo 15, versículo 35, en comparación con el 11, hablando acerca de qué fue lo que ocurrió en el corazón de Dios. Uno dice que se arrepintió, el otro dice que le pesó. Así que ya vamos viendo que la misma Biblia nos va definiendo el arrepentimiento de Dios no como un cambio de parecer, sino como un peso, como un dolor. Y espero que me estén siguiendo y espero que lo estén viendo tan claramente, ¿no? Pero volviendo a repetir, el mismo 1 Samuel 15, encontramos un versículo que nos arroja mucha luz, ¿verdad? Porque dentro del mismo contexto de 1 Samuel 15, de esta ocasión en la que Dios le pesó, el que Dios aparentemente se arrepiente de haber hecho a Saúl rey, hay una declaración muy interesante. Se nos dice que Dios se arrepintió, ¿verdad? En 1 Samuel 15:35 de haber puesto a Saúl por rey. Y la misma declaración, algunas versiones traducen el versículo 11 también como que se arrepintió de haber puesto por rey a Saúl, el Señor. Sin embargo, en el versículo 29 de 1 Samuel 15 encontramos lo siguiente, y son declaraciones de Samuel citando Números 23:19. Y dice así: y también el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá acerca de esto, porque no es hombre para que deba arrepentirse. Aquí Samuel está citando Números 23:19, las palabras de Balaam, ¿verdad? O la palabra de Dios por medio de Balaam, diciendo que Dios no es hombre para arrepentirse, que Él no miente ni se arrepiente porque Él no es hombre para arrepentirse. Así que muy interesante. El mismo capítulo, el versículo 11, dice que Dios le pesó, que se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey. En el versículo 35, 6 versículos después del 29, dice que Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey. Y si nosotros pensáramos que esto es un cambio de parte de Dios, entonces habría una contradicción con el verso 29 que nos dice que Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta, citando Números 23:19, perdón. Así que o se contradice la Biblia o yo no estoy entendiendo bien. Y muchas veces nosotros, por orgullo, preferimos pensar que hay aparentes contradicciones en la Biblia, en lugar de pensar que el que no está entendiendo soy yo, que hay algo que no tengo sabiduría para comprender eso y que necesito pedirla para que Dios me la dé, para que yo pueda armonizar la escritura. Siempre es más fácil echar la culpa a otro, echar la culpa a los profetas en la forma que escribieron, es más fácil echarle la culpa a los traductores, siempre es más fácil que simplemente reconocer que necesitamos sabiduría para comprender las escrituras. Así que, ¿se arrepiente Dios o no? ¿Se arrepiente Dios o no? Porque vemos que algunos versículos nos dejan saber que sí, pero otros nos dicen que Dios no es hombre para que se arrepienta. Y el mismo Samuel que declara que Dios no es hombre para mentir ni arrepentirse, es muy posible, sea muy posiblemente aquel que contó y redactó que Dios se arrepintió y utilizó esta palabra Naham. Así que vamos a examinar esta palabra. La palabra hebrea Naham nos da muchas posibilidades de traducción. Por lo menos en la búsqueda que yo hice, la inmensa mayoría se traduce como consolar. Miren qué interesante, como un consuelo, como consolar. Sin embargo, literalmente nos dice el diccionario Strong, dice que propiamente significa suspirar, respirar con fuerza, agitadamente. Y
Y entonces nos da ahí las demás definiciones, que es lamentar, compadecerse, consolar, vengar, consolar, aliviar, arrepentirse. Y vemos que la palabra, ¿verdad?, arrepentirse, o la traducción de arrepentirse, es la última o de las últimas que nos da el diccionario Strong para esta palabra nakam, del significado de esta. Pero vemos que puede traducirse también como suspirar, respirar con fuerza, lamentar, compadecerse, dice consolar, aliviar, arrepentirse. Todas estas traducciones son posibles con esta palabra, porque la palabra literalmente lo que significa es como un peso, como un dolor, como suspirar, respirar con fuerza. Y veamos cómo la Reina Valera actualizada traduce Jeremías 15:6. Jeremías 15:6, según la Reina Valera actualizada, dice: tú me dejaste y te volviste atrás, dice Jehová. Por tanto, yo extenderé mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de tener compasión. Así que la palabra nakam, que se traduce como arrepentimiento, se traduce aquí como compasión. Esto es para que veamos un ejemplo de cómo la misma palabra puede implicar compasión. Y me parece muy interesante, ¿verdad?, comparar esta versión con otras versiones que dicen estoy cansado de arrepentirme. Lo traducen otras versiones de la Biblia, otras traducciones de la Biblia lo traducen estoy cansado de arrepentirme. Cuando esta lo traduce estoy cansado de tener compasión. Así que la palabra nakam, la palabra para arrepentimiento, para arrepentirse, es traducida como compasión en Jeremías 15:6. Y volvemos y queremos resaltar el hecho de que dentro de las posibles traducciones, el arrepentimiento o arrepentirse es de las últimas opciones que nos da, y ni siquiera es la que tiene mayor incidencia en la Biblia. Como les comenté, la más incidencia que encontré que tenía era el de consolar, consuelo. Tanto consolarse como consolar a otro. Así que encontramos que hay dos opciones para reconciliar los escritos de la Biblia, y para reconciliar la declaración de que Dios se arrepiente, pero también la que dice que Dios no es hombre para arrepentirse. Tenemos dos opciones. Dos opciones. Consideramos, número uno, ¿verdad? La número uno. Consideramos que la misma Biblia se ha de interpretar ella misma, y tomamos en consideración el hecho de que Génesis 6 nos dice que Dios se arrepintió, y luego nos dice que le pesó, le dolió en su corazón, entendiendo que ese dolor y ese pesar está describiendo y está definiendo qué significa ese arrepentimiento, que nos dice la parte inicial de ese versículo. Cuando dice que Dios le pesó y le dolió en su corazón, significa que, o sea, entendemos que eso está definiendo lo que es el arrepentimiento. También utilizamos primera de Samuel capítulo 15 para entender que el que le pesara o el que le pesara al Señor es una posible y buena traducción que define, según verdad, es en el versículo 11, y el versículo 35 nos dice que él se arrepintió, citando prácticamente las mismas palabras del versículo 11, lo único que en vez de decir que le pesó, nos dice que se arrepintió, dejándonos saber que la misma Biblia, o sea, la misma Biblia nos da a nosotros la definición de que ese arrepentimiento de Dios no es un cambio, sino un dolor en el corazón, un peso, más que un cambio de parecer. Es un dolor, un sufrimiento en el corazón de Dios. Y por lo tanto, las declaraciones que se nos dan, acerca de que Dios no es hombre para arrepentirse, implicaría en ese contexto sí un cambio de parecer. De hecho, en el contexto de primera de Samuel capítulo 15, Samuel está declarando que Dios no va a cambiar ni revocar lo que dijo. Lo que Dios declaró, Dios no cambia. Él no es hombre para mentir ni para cambiar. Así que tenemos esa primera opción, dejar que la misma Biblia se interprete ella misma,
y ver que el dolor que siente el Señor define y explica ese arrepentimiento que no es el arrepentimiento de los hombres. Y entender que cuando dice la palabra de Dios que Dios no se arrepiente, sí se refiere a un arrepentimiento tal como los hombres se arrepienten, que es un cambio de parecer, que implicaría no solamente un cambio, sino implicaría un cambio de pensamiento por completo, un cambio de opinión, el pensar que algo era lo mejor y luego pensar que uno se equivocó, y un reconocimiento de equivocarse. Dios no es hombre para arrepentirse de esa forma, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Ahora, también está la otra opción, porque no podemos decir, ¿verdad? Tenemos que tener dos opciones para reconciliarlo. O el arrepentimiento de Dios implica un dolor, ¿verdad? El arrepentimiento de el que Dios sí hace implicaría un dolor, una compasión, un dolor, un sufrimiento que él experimenta, y el que no hace es cambiar de parecer. O pensamos que Dios sí cambia de parecer, es la segunda opción, y que no es hombre para condolerse, no es hombre para sufrir, no es hombre para experimentar una conmoción de corazón, no es hombre para sufrir. Tenemos esas dos opciones. La primera nos presenta un Dios tierno, un Dios que sufre cuando su creación no alcanza el plan ni el ideal de Dios, sino que está cuesta abajo hacia la destrucción, pero que no cambia de parecer porque Él es perfecto y no se equivoca. Mientras que la segunda opción nos presenta un Dios que sí cambia de parecer, un Dios cambiante, un Dios que hasta cierto punto que sí se puede equivocar, porque cambia de parecer, cambia de pensar que es lo mejor, dice que va a hacer algo y luego hace otra cosa, o dice que algo es lo mejor y luego termina diciendo que otra cosa es lo mejor, siendo similar a los hombres, pero que no es como los hombres en el sentido que puede sufrir. De esta manera se nos presenta un Dios frío, un Dios incapaz de compadecerse de los sentimientos de los hombres, pero también se nos presenta un Dios que es falible y que es cambiante. Y un Dios así es difícil de confiar. Y tenemos que escoger entre cuál de las dos opciones vamos a elegir. Pero eso no lo tenemos que hacer nosotros, porque la misma Biblia nos ha dado herramientas para saber elegir correctamente y llegar a toda verdad. Y consideremos el contexto de Números 23:19. Ahorita leímos que estas fueron palabras que Dios inspiró a Balaam a declarar, ¿verdad? Y solamente voy a leer el 19 y el 20 nuevamente, pero para que tengan una idea, Balaam fue llamado por el rey Balac, rey de Moab, para que maldijera a Israel. Y haciendo el cuento largo corto, Balaam ambiciosamente fue porque se le prometieron riquezas, pero él dejó saber que solamente iba a hablar lo que el Dios le diera para hablar. Y Balac le dijo, sí, está bien. Y cuando él abrió la boca para maldecir, según pensaba Balac, ¿verdad? Para maldecir al pueblo de Israel, cuando Balaam abrió la boca, lo que hizo fue bendecir. Y bendijo al pueblo. Y Balac le dijo, mira, yo te traje aquí para que los maldijeras, no para que los bendijeras, y tú has dicho ahí un montón de bendiciones. Y Balaam le dijo, pero es que yo te dije a ti que solamente puedo hablar lo que Dios me dé para hablar. Está bien, vámonos para otro lado, a ver si desde este otro lado se ve más que una esquinita del pueblo, a ver si desde ahí tú lo puedes maldecir. Y Balaam, sabiendo que, ¿verdad? Que Dios no cambia, ignoró eso y dijo, pues está bien, vamos para allá. Porque Balaam ambicionaba las riquezas que el rey Balac le estaba ofreciendo. Y se pararon allí, y allí comenzó, abrió su boca para maldecir, y lo que hizo fue bendecir nuevamente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y mientras lo leí y lo estudiaba, me estuvo hasta, ¿verdad? Esto yo sé que no es gracioso, pero me estuvo hasta gracioso las palabras de Balac, porque
Porque cuando dice lo siguiente, ¿verdad? Cuando Balaam declara la bendición, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. El versículo 20 dice: He aquí, yo he recibido la orden de bendecir. Él ha bendecido y no lo puedo revocar. Lo que no podía cambiar era la bendición, porque Dios no es hombre para cambiar la bendición que declaró. Él declaró, Él dio la orden de bendecir, Él bendijo, Él dio una bendición y Balaam no la podía cambiar. El pueblo era bendito por Dios, era bendecido, estaba siendo bendecido por Dios. Así que el contexto de que Dios no es hombre para que se arrepienta, no puede ser que Dios no es hombre para condolerse, Dios no es hombre para sufrir. Esa no puede ser, Dios no puede ser el contexto, ¿verdad? Y la resolución y la armonización, que Dios no es hombre para no sufrir, para no experimentar quebranto de corazón. Porque el contexto nos está hablando acerca de un cambio de parecer. Dios bendijo, Él no va a cambiar de parecer. Y Samuel no va a citar equivocadamente estas palabras, porque Samuel citó estas palabras en 1 Samuel capítulo 15. Así que según estas palabras vamos viendo que la opción de que Dios sí cambie de parecer, pero que no se conduela, que no sea conmovido emocionalmente como los hombres, queda descartada o va siendo descartada, y las mismas escrituras nos van dejando claro que ese no es el sentido de las palabras. ¿Cómo entonces armonizamos? Nos queda solamente la primera opción, y es entender que Dios, cuando Dios se arrepiente, realmente implica que Dios sufre, que Dios respira fuertemente, que Dios está sufriendo, está siendo conmovido por la situación. Y la declaración de que Dios no es hombre para arrepentirse implica que Dios no es hombre para cambiar de parecer. Porque la realidad es que Dios no había cambiado de parecer con respecto a Saúl. Realmente Saúl fue el que cambió de parecer, y esto le estaba causando dolor a Dios. Así que otra herramienta para saber cómo elegir cuál de las dos opciones para la reconciliación de estos textos es la mejor, y un ejercicio que les recomiendo a todos y que es clave dentro de nuestro estudio de la Biblia, es filtrar todo a través de Jesús y de la revelación que Él nos dio acerca de Dios. ¿Cómo elegimos? ¿Verdad? ¿Es Dios un Dios de corazón frío, que no siente ni padece, pero sí cambia de parecer? ¿O es Dios un Dios de corazón tierno, que siente y padece, pero como es santo, es perfecto y conocedor de todas las cosas, y conocedor de la verdad, de lo bueno, de lo perfecto, de lo que conviene, y su voluntad es santa, perfecta, justa, buena? No tiene por qué cambiar de parecer, porque lo que Él sabe que es lo mejor, Él lo sabe desde siempre y no cambió de parecer, así mismo lo declara. Vamos a ver lo que nos reveló Jesús. Lo primero que quiero resaltar es que Jesús nos reveló a Dios como un Padre. Y esto nos habla ya de un ser relacional, ¿no? De un Dios que busca relacionarse con nosotros como un Padre. Y es que en efecto lo es, Él es Padre. Mateo 6:9, Jesús dijo que vosotros pues oráis así, o orad así, mejor dicho: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que Jesús reveló que Dios es Padre y nos enseñó a acercarnos a Él conociendo esto, que Dios es Padre. También Jesús reveló que no solamente Dios es Padre, sino que también podemos conocer a ese Padre a través de Jesús. Juan 14, desde el verso 6 al 11, leemos lo siguiente. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre, y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
Le dijo Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Así que Jesús reveló que Él era el único camino al Padre, que Él era la verdad del Padre y la vida del Padre manifestada. Y le preguntaron: muéstranos al Padre. Le preguntó Felipe y él dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No creéis que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí? Y luego añade: las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, sino el Padre que mora en mí, Él hace sus obras, o Él hace las obras. Así que todo cuanto Cristo reveló y manifestó era una revelación del Padre. Por eso en Juan 17, ¿verdad? En otras presentaciones lo hemos citado, pero en Juan 17, verso 4, verso 6, Jesús dice que ¿verdad? Dice, te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese. El versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Así que vemos cómo Jesús fue enviado por el Padre a revelar quién era Dios. Y en toda acción, en toda obra, en toda palabra, aquí nos dice Jesús en Juan 14, que Él no hablaba nada de sí mismo, sino que el Padre que moraba en Él hacía las obras. En todo lo que Cristo hizo, Él reveló el corazón del Padre. Como nos dice Juan capítulo 1, ¿verdad? El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18, que dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Todo cuanto podemos conocer acerca de Dios ha sido revelado en la vida de Jesús. Y en Juan 11:35 se nos dice algo interesante. Se nos dice que Jesús lloró. Y si Jesús es la revelación acerca del Padre, ¿acaso esto no nos está hablando, esta manifestación, esta obra de Jesús llorar, nos revela a un Padre que realmente sufre, que realmente padece, que realmente se conmueve, que se conmueve en sus entrañas? Si Cristo es la revelación de Dios, la revelación del Padre, y Jesús lloró, ¿acaso esto no nos muestra que Jesús, que Dios el Padre se conmueve, que llora, que sufre? Entonces la segunda opción para reconciliar, porque no podemos tanto afirmar que Dios se arrepiente y que Dios no se arrepiente como el hombre, sino que tenemos que resolver este asunto porque eso está en contradicción. Vimos dos opciones. La opción número 1, o pensamos o dejamos que la misma Biblia nos los defina como ese arrepentimiento que Dios sí realizó, o que Dios sí tuvo, que significaba, ¿verdad? La misma Biblia nos define como un pesar, un dolor, un sufrimiento de parte de Dios, y el arrepentimiento que Dios no incurre en él es un cambio de parecer. O la segunda opción que dimos era pensar que Dios sí cambia de parecer, pero que no es hombre para sentir dolor y sufrimiento, para ser conmovido emocionalmente, para respirar así agitadamente y sentirse conmovido en sus entrañas. Teníamos esas dos opciones, pero vimos que las escrituras y el peso de la evidencia y el contexto de lo que estábamos leyendo nos refuerzan el hecho de que Dios sí se conmueve, Dios sí se compadece, Dios sí sufre, pero no es hombre para cambiar de opinión. Y también el testimonio de Jesús nos está dejando saber que, ¿verdad? Y la revelación de Jesucristo nos está dejando saber que Dios sí se conmueve, así como Jesús se conmovió. Para, ¿verdad? El contexto de Juan 11:35 es la resurrección de Lázaro, la muerte y resurrección de Lázaro. Y Jesús lloró. Y hago esta pregunta: ¿podemos decir que el Padre que mora en Cristo estaba llorando cuando Jesús lloró? ¿Acaso los sentimientos que expresó Jesús no eran sentimientos movidos por los sentimientos de Dios? También Jesús reveló que el Padre mismo nos ama. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
versículo muy conocido. Juan 16, 27, Jesús dijo, pues el Padre mismo os ama. Juan, que escribió la revelación de Jesucristo, escribió que Dios es ágape, Dios es amor. ¿Verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, Dios es ágape. Y Pablo escribió sobre el ágape o sobre Dios, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que Dios sí sufre. Pablo también dijo, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios puede ser contristado. Dios en su espíritu puede ser conmovido. Toda la Biblia testifica que Dios se conmueve emocionalmente. Así que la alternativa de que Dios no es hombre para conmoverse emocionalmente queda descartada. Entonces solamente nos queda la alternativa de que Dios sufrió, ¿verdad? Estaba sufriendo. En lugar de arrepentirse, Dios estaba sufriendo, pero no es hombre para arrepentirse. Miren cómo nos dice Oseas 11:8 para reforzar el hecho de que toda la Biblia describe no solamente la revelación de Jesucristo y el Evangelio y el Nuevo Testamento, sino también que toda la Escritura, también, ¿verdad? El Antiguo Testamento lo confirma. Oseas 11:8 nos dice lo siguiente: ¿cómo tengo de dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, ni ponerte como a Zeboim? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Increíble, ¿no? Como se describe aquí los sentimientos de Dios ante la posible destrucción de Israel, de Efraín. Dice, mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Interesante cómo la compasión se presenta como inflamándose, ¿verdad? Calentándose, hinchándose, ¿no? Llenándose hasta de fuego, ¿verdad? También quisiera leer Jeremías 4, 19 y 22. Y el 22 es simplemente para confirmar que estas son palabras de Dios. Dice, ay, mis entrañas, me duelen las paredes de mi corazón, se conmociona mi corazón dentro de mí. No callaré, oh alma mía, porque lo que has oído es el sonido de la corneta, el pregón de guerra. Porque mi pueblo es insensato, no me conocen, son hijos ignorantes y carentes de entendimiento, son expertos para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Y veamos cómo estos textos nos presentan Dios diciendo, ay, mis entrañas, me duelen las paredes de mi corazón, se conmociona mi corazón dentro de mí. ¿Por qué? Porque viene guerra, porque viene un ejército extranjero a destruir el pueblo de Dios. Y el Señor lo sigue llamando su pueblo, aunque es insensato, dice, no me conocen. Son ignorantes y carentes de entendimiento. Dice, son expertos para hacer el mal. Y aquí vemos una conexión con el mundo antediluviano, que sus pensamientos eran de continuo solo hacia el mal. No saben hacer el bien. Y Dios está sufriendo, dice, mi entraña, por un pueblo que solamente sabe hacer el mal, por un pueblo pecador, por un pueblo malvado, un pueblo que solamente sabe hacer el mal, no sabe hacer el bien. Son expertos haciendo el mal. Y con todo eso lo llama hijos. Hijos ignorantes y carentes de entendimiento, pero los llama hijos. Dios no se arrepintió de tenerlos por hijos. Dios está sufriendo por las elecciones de esos hijos. Y asimismo podríamos ver lo que ocurrió en el mundo antediluviano. Dios estaba sufriendo por las elecciones de esos hijos. Malaquías 3:6 declara el Señor, porque yo soy el Señor, no cambio. Él no cambia, Él es el mismo. Él se conmovía por las malas decisiones de sus hijos.
que llevan a destrucción hace mucho tiempo atrás y todavía hoy sigue siendo el mismo. Él no cambia, Él no se arrepiente, Él no se arrepiente de llamarte hijo, no se arrepiente de haberte formado en el vientre de tu madre, Él no se arrepiente de haberte llamado hijo y decir que Él es tu padre. Él nunca se arrepiente de eso, Él no cambia en cuanto a eso. Ahora, él le duele profundamente y sufre grandemente cuando nosotros nos desconectamos de Él, cuando nosotros nos alejamos de Él, cuando nosotros escogemos la muerte en lugar de la vida. Entendiendo que el Señor no cambia, cuando volvemos a leer Génesis 6:6, sale a relucir un punto muy importante. Y es que Dios estaba conmovido y afligido emocionalmente por sus hijos. Y el hecho de que no se arrepienta prueba que no cambia y que siempre lamentará la pérdida de sus hijos, incluso si estos son inicuos. Qué bueno que Dios no se arrepiente. Y qué bueno que el arrepentimiento del Señor realmente es un dolor profundo de corazón. Esto arroja mucha luz acerca de quién es Dios y cuál es su carácter. Él es perfecto, Él no cambia, Él es santo, justo, bueno, conocedor de la verdad absoluta, el único conocedor de la verdad absoluta, la única fuente de toda verdad se encuentra en Él. Él no necesita cambiar, Él no se equivoca para tener que arrepentirse. Sin embargo, sufre cuando aquellos que en amor Él creó, Él formó, Él llamó sus hijos, escogen algo distinto a la vida, escogen la muerte. Cuando cuando rechazamos el único camino seguro y escogemos la muerte, Él sufre grandemente. Y quisiera darle una lectura final nuevamente a Génesis 6, del verso 5 al 7. Y quisiera añadirle, ¿verdad? Alguna que otra cosita para que entendamos qué es lo que nos está diciendo la Biblia, qué es lo que nos está revelando. Dice el versículo 5 al 7. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y aquí quisiera parar un momento, ¿verdad? Hacer un alto y proponer lo que hemos estudiado. Este arrepentimiento implica un dolor, y le dolió al Señor. Y le dolió al Señor, y dice de haber hecho al hombre. Una mejor traducción, porque ese de está añadido, y realmente hay una palabra que no es traducida, que no está traducida ahí, que es la palabra que es una conjunción llamada aquí, una conjunción de causalidad, una conjunción que nos dice la razón por la que se conmovía, o la razón, ¿verdad? Entiéndase, por la que se arrepentía. Y dice, y se conmovió, o se arrepintió, ¿verdad? O se conmovió, o sufrió el Señor. Porque, y esta conjunción traduccionalmente es traducida como porque, o debido a que, o ya que, sufrió el Señor ya que Él había hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Él era el hacedor del hombre, y Dios estaba sufriendo porque Él mismo había creado al hombre y lo había puesto sobre la tierra, y la obra de sus manos estaba escogiendo la muerte. Sus pensamientos eran de continuo hacia el mal, hacia el mal. Y el versículo 7 nos confirma nuevamente lo mismo. Luego de que el Señor dice que Él raerá, y eso es otro estudio de cómo es que el Señor rae a los hombres que ha creado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el animal y el ave de los cielos, dice porque, y aquí sí está traducida como porque la partícula ki, ¿verdad? La conjunción ki, que significa que es una conjunción causal, que implica causa, pero se repite dos veces. Dice, porque me duele, ¿verdad? Porque me arrepiento de haberlos creado, podría ser ya que me duele, o podría ser ciertamente también, porque si se repite dos veces la misma partícula, podría estar haciendo énfasis, y también se puede traducir como ciertamente, porque ciertamente me duele, me conmueve, me estoy siendo conmovido emocionalmente, ya que yo los hice, ya que son mi creación.
ya que yo los formé. Entonces, cuando leemos la Biblia de esta forma, cuando buscamos resolver todas las aparentes contradicciones, de repente la palabra de Dios comienza a cobrar un significado mucho más profundo y nos comienza a dar una revelación de una verdad mucho más hermosa que la que comprendíamos anteriormente. Dios no se arrepintió de haber hecho al hombre. Él no cambió de parecer, no dijo, no debía haber hecho nada. En ese sentido, no fue que Dios se arrepintió. Dios le dolió que Él había hecho al hombre y que el hombre estaba en esas condiciones. De igual forma, a Dios le dolió que aquel a quien Dios había elegido para que fuera el rey de Israel en aquel momento, a quien Dios había ungido hasta con su Santo Espíritu, a Saúl, se había apartado de él. Dios le dolía que Dios le dolía la situación porque Él había puesto a Saúl como rey y Saúl se había apartado de él y esa situación le dolía. Igual forma, Dios le dolía que aquellos a quien Dios había creado, sus pensamientos eran de continuo hacia el mal y serían raídos de la tierra. Su espíritu que contendía constantemente en el corazón de ellos, constantemente fue rechazado y esto causaba dolor al corazón de Dios. Podemos aceptar o no lo que yo estoy proponiendo. Pero las escrituras lo apoyan. Entiendo que hemos presentado suficiente evidencia, aunque podríamos presentar más, pero por motivos de espacio lo hicimos más corto. O quedarnos con aparentes contradicciones, diciendo, no, la Biblia dice que se arrepiente y Dios se arrepiente y Dios cambia de parecer. Él cambió, él vio que el hombre se había vuelto malo y dijo, no hubiese hecho nada. O nos quedamos con eso y con la duda de que qué significará que Dios no es hombre para arrepentirse. O resolvemos el asunto y la verdad acerca del carácter de Dios sale a relucir, que Dios nunca se arrepiente. Y puede ser que, ¿sabe cuán importante es comprender esta verdad para nosotros y cuán útil es para nosotros en estos días? Porque todos nosotros, todos hemos pecado, como dice Pablo. Todos hemos pecado. Y si yo tengo una visión de que Dios cuando ve pecado dice, me arrepiento de haberlo hecho, ¿qué yo creo que cuáles van a ser los pensamientos de Dios para conmigo? Que se arrepintió de haberme hecho porque yo me he sumido en el pecado y me he arrastrado por el lodo. ¿No me amará más? ¿Acaso es Dios un fabricante que cuando el producto no le sale bien lo puede descartar o desechar fríamente? ¿O acaso Dios es un padre que ama a sus hijos aún hasta el final? Aun cuando estos pueden estar eligiendo lo que no es lo mejor para ellos. Dios no cambia, su corazón no cambia, su corazón es el mismo. Y es muy útil comprender esto, porque en lugar de ver a un Dios enojado y arrepentido de habernos llamado para hacer tal cosa o arrepentido de habernos creado, formado, vemos un Dios que se conduele y que sufre porque aquellos que Él creó y que formó en el vientre de nuestra madre para que seamos vasos de honra para su gloria y su honra, hemos escogido la muerte. Aquellos que Él apartó y podríamos decir llamó para que pudieran disfrutar de eterna felicidad en su presencia, están eligiendo algo distinto. Yo espero que nuestros conceptos de Dios hayan sido, ¿verdad? Nuestros falsos conceptos de Dios hayan sido sacudidos en esta presentación y que hayamos sido motivados a buscar y cavar en la Escritura un concepto más elevado y más hermoso acerca del carácter de Dios. Te invito a orar. Padre y Dios del cielo, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y gracias por la revelación que encontramos en ella. Pedimos, Señor, que tú bendigas a cada hermano y hermana que ve este mensaje y que tú lo puedas guiar a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque esta es la vida eterna, Padre. Que te conozcan. Y es nuestro deseo que otros te conozcan. Es nuestro deseo conocerte y es nuestro deseo que otros te conozcan, Padre.
Ese es nuestro anhelo y ese es el anhelo que tú has puesto en nuestro corazón. Esa es la esperanza de gloria, de glorificarte, de darte a conocer, Padre, de dar a conocer tu carácter y tu gloria. Te pido, Señor, que nos bendiga el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén.